Hola, ¿qué tal? La enfermedad mental existe. Es uno de los problemas más serios de cuantos se dan en el mundo de hoy. Hay muchísimas personas que tienen resistencia a aceptar la enfermedad mental. El que una persona tenga una enfermedad mental no significa que no pueda ser responsable de sus actos. Responsable en la medida que tiene que tener una consecuencia, pero muchas veces la responsabilidad en algún momento es como si se obnubilara, como si tú perdieras el sentido de la realidad y haces cosas desde la fantasía, desde ese inconsciente que ha guardado tantas cosas. Bruce Lipton decía que en ese subconsciente o inconsciente tenemos programaciones aprendidas, no solamente de nuestra vida, sino de nuestros ancestros. Y entonces, él decía en algún video, si mamá acostumbraba a colocarle al niño música mientras que estuviera en la barriga de la madre, el niño asocia esa música con su madre. O si papá le hablaba a la barriga de la madre mientras que estaba en embarazo, el niño, cuando el niño nace y escuche la palabra, ya sabe quién es ese, su papá. Entonces tenemos programaciones guardadas a través de muchas generaciones. Hay, ¿cómo decir? Muchas veces decimos, este dolor no es mío, este dolor es de mis ancestros y lo tengo que heredar, lo tengo que padecer. La enfermedad mental difícilmente se gesta en una generación. Por lo general, la enfermedad mental tiene ancestros, tiene de alguna manera antecedentes, tiene formas de llegar a construirse, pero viene larvada de generación en generación y en algún momento explota, estalla o se materializa en el comportamiento de un hombre o de una mujer. Es complejo el tema de las enfermedades mentales. Nosotros en nuestro país, aquí en Colombia, para los que nos escuchan en Colombia o en otras partes, en Colombia las enfermedades mentales, los comportamientos de ciertas personas, claro, son comportamientos violentos que han causado daño, pero somos despiadados para juzgar, es malo, lo tienen que condenar, tiene que pagar por sus errores, claro, tiene que pagar por el comportamiento totalmente inadecuado. Pero llegar a poder calificar a una persona de mala, pues realmente es muy complejo, porque la maldad es muy, muy difícil de probar. En la maldad hay la intención de la maldad, pero si tú tienes unos antecedentes de miembros de tu familia con situaciones de mucho dolor y de mucha angustia, nosotros heredamos los problemas de nuestros antepasados. Eso lo hemos dicho en miles de maneras, lo dice la psicología, lo dice cada vez más, lo está reconociendo la psiquiatría y el mundo de hoy. Este problema, ¿qué antecedentes tiene? ¿Cuál es la historia familiar? Porque tú no puedes llegar a mirar a una persona sin mirar su historia familiar. Entonces la enfermedad mental tiene una historia. La enfermedad mental necesariamente tiene antecedentes donde hay que empezar a mirar. El árbol genealógico, hoy en los colegios están pidiéndole a los niños hasta el árbol genealógico. Los secretos de familia, las cosas no dichas, los abortos. Cuando una mujer tiene relaciones con un hombre y queda embarazada pero no se ha separado del marido y entonces le mete el hijo del otro al marido. Todas las cosas que hay guardadas que generan enfermedades mentales. La droga, el alcohol, los vicios, tantas cosas no vienen de la noche a la mañana. Sorprendentemente, hay cosas muy fuertes. Por ejemplo, si en tu familia ha habido asesinatos, si ha habido en los antecedentes, en los ancestros, ha habido gente que haya matado, gente que haya sido víctima de asesinatos. Todo eso es como si fuera un programa que queda en la historia familiar y que queda como los antecedentes para construir una enfermedad mental. Nosotros cuando trabajamos en psicología, las enfermedades mentales, estamos entendiendo cada vez más
que las enfermedades mentales tienen causas muchísimo más profundas de la cultura que de los genes. Otra vez les vuelvo a hablar de Bruce Lipton, porque Bruce Lipton es el organizador o el fundador de algo que se llama epigenética, donde te dice que no son los genes los que determinan muchos de estos comportamientos. Entonces me vas a decir, entonces está contradiciendo. Si es una herencia familiar, yo soy enfermo mental por la herencia familiar, pero no por la herencia familiar de los genes, sino por los comportamientos o por aquellos pendientes que la familia no ha podido resolver, pendientes emocionales, energéticos, psicológicos, que son los que hacen que se construya la enfermedad mental. Entonces hay situaciones de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, que las tenemos que vivir y podemos, claro, podemos reparar, podemos detener, podemos suspender un poco el legado, el mal legado, el legado negativo de esa historia familiar, haciendo conciencia sobre ello y tratando de evitar que ese legado siga perdurándose de generación en generación. Pero necesariamente hay personas que pagan esas situaciones y se convierten en seres cuya enfermedad mental afecta a toda la familia. Las drogadicciones, los asesinatos, la esquizofrenia, tantas cosas, la psicosis, tantas cosas que tienen que ver con situaciones familiares que son muy, muy preocupantes. Entonces, la enfermedad mental no es de la noche a la mañana. La enfermedad mental tiene una historia. Cuando hay un asesinato en la familia, cuando hay un accidente, energéticamente el asesino queda ligado a la familia donde causó el problema. Cuando hay un accidente, necesariamente el enfermo, el herido o el muerto queda ligado a la familia donde se vivió la situación. Por ejemplo, hemos sido muy duros con la enfermedad de Rafael Uribe Noguera. Es responsable de lo que hizo, sí, pero también es un enfermo. Y su familia está padeciendo igual que posiblemente la familia de Juliana Zamboni. Quedamos ligados a ellos y las enfermedades mentales existen. Natalia Ponce de León y el hombre que le tiró el ácido a su cara es un hombre enfermo, un muchacho enfermo con una historia con su abuela, el abandono familiar, queda ligado con Natalia. Cuando nosotros empezamos a mirar por qué suceden estas cosas, por qué Rafael Uribe paga con la muchachita Zamboni, por qué Natalia tiene que pagar las enfermedades mentales de el hombre que la agredió con ácido, hay una historia. Y no es fácil muchas veces tener que aceptar que es parte de lo que nos corresponde vivir para poder ayudar a reparar la historia familiar. La física cuántica te dice que todos son opciones y que tú puedes cambiar la manera de enfrentar los hechos. Esa es tu libertad y tu opción. Pero lo que tenemos que venir a aprender, hay que aprenderlo. La manera como lo enfrentes es distinto. Yo les podría mostrar libros donde te dicen, por ejemplo, en forma muy clara, este dolor no es mío, este dolor no es mío, este dolor es de la historia familiar. La historia familiar tengo que repararla, ayudarla a mejorar. ¿Y cómo la ayudo a mejorar? Pues siendo consciente de ello y entendiendo que muchas de las enfermedades mentales pueden darse de situaciones como estas. Hay problemas delicados, pero antes de juzgar a un enfermo mental, yo quisiera que pudieras aceptar que hay una historia, hay cosas por reparar y de alguna manera, lo hemos hablado en la parte espiritual, nosotros venimos a la vida a aprender y a veces terminamos siendo instrumentos de procesos de enseñanza y de aprendizaje. ¿Qué tanto Rafael Uribe, con todo el dolor que produce lo que causó, él también está enseñando y está aprendiendo? Su familia sufre la familia de Juliana, sufrimos todos. Son los aprendizajes de la colectividad. Estamos aquí en el mundo para aprender. La enfermedad mental, ¿cómo la manejas y cómo la enfrentas? ¿Condenas y juzgas o aprendemos de ella? Muchísimas gracias, que la pasen bien.